Las plantas medicinales, desde que el hombre surge, le ha llamado la atención todo lo que lo rodea en la naturaleza y además los animales y los minerales. Pero en particular las plantas medicinales le han servido de alimento y le han servido de medicamento. Este uso de las plantas medicinales se ha trasladado de generación en generación a través de la historia. Ha llegado hasta nuestros días, pero lamentablemente cuando surge la industria química a finales del siglo XIX, el lugar que ocupaban las plantas medicinales en la terapéutica para el tratamiento de diversos tipos de enfermedades fue sustituyéndose por fármacos involucrados en medicamentos de síntesis. No obstante, en nuestros países latinoamericanos, las plantas medicinales siguen teniendo una posición importante, sobre todo para aquellas comunidades indígenas, aquellas comunidades más pobres que no pueden tener acceso a esa medicina occidental acabada para tratar de paliar sus problemas de salud. A partir del año 2007, mediante una reunión del Parlamento Latinoamericano, se hizo un llamado a todos los países latinoamericanos para que trataran de legislar alrededor del uso de las plantas medicinales, pero no de la forma tradicional que actualmente se hace, ni comercial como actualmente se hace en forma de suplementos nutricionales, sino realmente de la forma que debe ser, como medicamentos que ayudan al beneficio de la salud. Muchos países de América Latina han tratado de hacer un esfuerzo en cuanto a la legislación de lo que es el uso de las plantas medicinales dentro de la medicina tradicional para que pueda incorporarse a los sistemas primarios de salud. No todos han logrado buenos resultados en cuanto a que los gobiernos, los ministerios como tales que atienden los problemas de salud, o sea, acepten o legalicen en forma de ley el uso de la medicina tradicional y lo que es su empleo mediante los conocidos como médicos tradicionales. La OMS y la OPS, o sea, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, han hecho un esfuerzo por tratar de convencer a los gobernantes de los países de América Latina que sigan el ejemplo de algunos países europeos y de Norteamérica y de Asia que ya tienen oficiales los tratamientos en base a plantas medicinales como realmente debe ser, o sea, como beneficios para la salud de la población. Algunos de nuestros países latinoamericanos ya tienen farmacopea propia en base a las plantas medicinales, pero son muy pocos. Entre ellos está Brasil, está Chile, está Argentina, está Colombia, pero los demás todavía carecen de este tipo de farmacopea que le da un poco más de carácter científico legal al uso de las plantas medicinales. La mayoría de los países latinoamericanos no tienen una ley o un reglamento que diga que las plantas medicinales o los productos de las plantas medicinales deben incorporarse a los sistemas primarios de salud. Algunos países han hecho el intento, no todos han logrado tener resultados satisfactorios, no solamente por falta de apoyo del gobierno, sino también por falta de aceptación, o sea, por las grandes productoras de estos productos de síntesis química para que las plantas medicinales puedan incorporarse legalmente al mercado farmacéutico. Esta es una limitante que hay que ir tratando de salvar para lograr que las plantas medicinales y los médicos tradicionales y el uso tradicional de las plantas medicinales vuelva a tomar el papel que le corresponde en lo que son los tratamientos de salud en los sistemas primarios de nuestros países latinoamericanos, que no siempre tienen economía para importar de las grandes transnacionales medicamentos de última generación, ni los pacientes o poblaciones más necesitadas tienen economía para comprar estos tratamientos o para pagar estos tratamientos, que generalmente son tratamientos altamente costosos. No así las plantas medicinales, que muchas veces las tienen en sus jardines, en sus chacras, o sea, en sus terrenos, y que siempre que se haga de una forma científica, correctamente dosificada,
pueden servir como no solamente una medicina alternativa, sino como una terapia efectiva para el tratamiento de determinadas enfermedades. Algo se ha logrado, acá también en el Perú ya se inician a hacer las primeras preformulaciones de lo que sería un formulario nacional. En otros países ya existen estos formularios, otros no han tenido éxito en este tipo de actividad, pero hay que tratar de hacerlo, porque es un recurso renovable que no contamina, es un recurso que ha demostrado a lo largo de los años que cumple las funciones que se espera de ellos y que en resumen lo que lleva es al beneficio de la humanidad y a la salud y preservación de nuestra raza humana. En los países de América Latina hay una gran diferencia con, por ejemplo, los países asiáticos o los países europeos, donde a lo largo de la historia hay una recopilación escrita de todo lo que es el uso tradicional de las plantas medicinales. En los países de América Latina eso no existe. O sea, la documentación del uso de las plantas medicinales ha sido llevada de boca en boca de momentos históricos y generaciones diferentes. Se han acumulado por los chamanes, brujos, médicos tradicionales, diferentes formas que se les llama, pero esos récords escritos no están disponibles. Y como no están disponibles, es una base de datos importante para acometer las investigaciones científicas, que a veces no se tienen esos elementos que indican hacia dónde dirigir las investigaciones científicas, porque muchas veces las poblaciones utilizan estas plantas de una forma y otro grupo de población la utiliza de otra forma diferente. No hay una homogeneidad en cuanto a este tipo de información. Esa es una limitante para poder lograr esta integración, para que realmente se tenga una ley que regule todos estos aspectos que tienen que ver con las plantas medicinales. Otro de los aspectos es que muchas de estas plantas son autóctonas y lógicamente cuando se hace una explotación de los areales silvestres de estas plantas se puede llevar a eliminar estas especies de plantas. Todavía no existe una forma sistemática de lograr el cultivo de estas plantas medicinales de una forma que permita tener siempre los mismos principios activos y lo que es la seguridad y lo que es la forma en que se van a tener los resultados desde el punto de vista farmacológico. También está el caso de que desde hace aproximadamente poco más de 20 o 30 años, desde el año 1994, la FDA de los Estados Unidos incorporó de forma excepcional el uso de los productos de plantas, pero no como tratamientos de salud, sino como suplementos nutricionales. Y eso es algo que ha inundado los mercados, que ha deprimido lo que es el uso verdaderamente medicinal que tienen las plantas medicinales, y eso es otro de los retos que hay que tratar de salvar. O sea, cómo lograr que esa legislación que tiene la farmacopea más importante del mundo cambie su concepción de que esas plantas medicinales no son suplementos nutricionales única y exclusivamente, sino que también son fuentes que dan salud, y de esta forma involucrarlas en el mercado. Otra de las limitantes que también es importante es que en nuestros países no hay una infraestructura para el manejo de la extracción y formulación en base a plantas medicinales que sea realmente homogénea. Y de hecho hay muchos países nuestros que producen toda una serie de formas farmacéuticas en base a plantas medicinales y productos de las plantas medicinales, pero cada cual lo hace de la forma que considera que es la mejor. Eso trae como consecuencia que no haya una calidad desde el punto de vista de todas estas formulaciones que se preparan, y por lo tanto no hay los mismos resultados. Cuando todas estas barreras se puedan salvar, se creará mucho más en las plantas medicinales y estaremos más preparados para el uso adecuado como medicinales
de las que conocemos como plantas medicinales. En la actualidad, o sea, para hablar correctamente de cómo pudiera preverse una solución de esta situación en cuanto al uso de las plantas medicinales en América Latina, lo primero que hay que tener en consideración es que, de acuerdo a los planteamientos realizados por el Parlamento Latinoamericano en Brasil en el año 2007, los dirigentes de salud de cada país deben concientizarse respecto a la necesidad de que cada uno de los países tiene que reconocer de alguna forma lo que es la medicina tradicional dentro de los sistemas primarios de salud. Y esto se logra cuando en las universidades, en las escuelas de medicina que forman médicos, se involucren sílabos, asignaturas que tengan que ver con la medicina tradicional. Y no es ningún secreto, y lo plantea la Organización Mundial de la Salud, que es más fácil encontrar en los países de América Latina escuelas que forman y enseñan la medicina complementaria china que escuelas que formen nuestros médicos tradicionales de forma científica para el uso de las plantas medicinales. Pero eso depende de cada gobierno en particular, de cómo se legalice esta situación, como han hecho ya algunos países como Brasil, como Bolivia, que ya tienen grupos de médicos tradicionales que son reconocidos, y esos grupos de médicos tradicionales que son reconocidos son los primeros que van a tratar de cambiar esta idea que se tiene de lo que es la aplicación de la medicina tradicional propiamente dicha en base a plantas medicinales en los sistemas primarios de salud. Cuando eso se logre y se logren tener las farmacopeas nacionales en nuestros países, podemos estar a la altura de los países de América, Asia, Europa, que ya tienen sus farmacopeas en base a plantas medicinales, y acá uno de los pocos países que tiene una farmacopea con un número determinado de plantas medicinales oficialmente legalizadas para su uso en los países son Brasil y Chile. Todos los demás debemos tratar de que esta situación cambie, y que cuando logremos que esta situación cambie, todo va a ser diferente. Que el químico farmacéutico ayude a que esta situación se entienda por los médicos, y que entre ambos logre que esta interacción llegue a un final feliz, porque en definitiva va a redundar en el beneficio de la salud de nuestras poblaciones.